Bienvenidos a todos al curso Tutorial Virtual para el Manejo del Software Alternative Transient Program ATP. En el presente video se estudiarán los circuitos eléctricos RLC, en específico los circuitos de segundo orden tipo sub amortiguados. También en este video se aprovechará para empezar a conocer un poco más la interfaz gráfica del ATP, ya que se buscará explicar de manera básica algunas funciones del ATP Row, tales como agregar componentes eléctricos, modificar sus parámetros, configurar los pasos y el tiempo de simulación y finalmente cómo obtener la gráfica. Para explicar la teoría básica de los circuitos RLC se tomaron como referencia el libro de análisis de circuitos en ingeniería y el libro de circuitos eléctricos. Un circuito RLC es un circuito que consta de resistores y el equivalente de dos elementos de almacenamiento de energía, y además se caracteriza por tener una ecuación diferencial de segundo orden. Dependiendo de la conexión de los elementos, hay dos tipos básicos de circuitos RLC. En la figura 1 se tiene el circuito RLC serie, y en la figura 2 el circuito RLC en paralelo. En este caso, se presenta el símbolo eléctrico, las convenciones de corriente y tensión de los diferentes elementos. Todo esto para el desarrollo del análisis circuital en caso de resolverlo de manera manual, ya que se deben considerar las expresiones de corriente y voltaje de cada uno de los elementos en el dominio del tiempo. Una vez realizado el análisis de los circuitos y se haya determinado las ecuaciones de segundo orden, al aplicar algunos métodos de solución es posible obtener tres respuestas. Estas a su vez permiten clasificar el comportamiento del circuito, ya sea serie o paralelo, como sobreamortiguado, subamortiguado y críticamente amortiguado. Todo esto dependiendo del criterio entre la frecuencia resonante, representada por la letra griega omega, y la frecuencia de Neper, o el coeficiente de amortiguamiento exponencial, representado por la letra griega alfa. En la gráfica 1 se puede apreciar cómo es la forma de onda de las respuestas para cada una de las condiciones mencionadas anteriormente. Para explicar más a fondo el comportamiento de los circuitos RLC tipo subamortiguados, en este video tutorial se estudiará el ejercicio 9.9-1 del libro Circuitos eléctricos. Del circuito se buscará obtener el voltaje del capacitor para un tiempo t mayor a 0 con las condiciones mostradas en el literal C, y el esquema circuital representado en la figura, cuya fuente de alimentación es una señal tipo escalón de magnitud unitaria. Finalmente, se espera que la señal de voltaje obtenida en el plot XY sea una respuesta similar a la mostrada en pantalla, la cual se obtuvo graficando en GeoGebra Online la solución dada por el libro. Para proceder a emplear el ATP Row, en primer lugar se debe hacer doble clic en el icono para ejecutar el programa. Inmediatamente se abrirá una ventana en gris como la que se muestra en pantalla. En la parte superior se puede encontrar varias opciones, entre estas la opción File. Allí se puede crear, abrir, importar, exportar y guardar los diferentes archivos. En la opción Edit es posible deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar y hasta reflejar los diferentes componentes eléctricos. Con la opción View es posible alejar, acercar y centrar el montaje eléctrico que se tenga dispuesto. En la opción ATP es posible realizar las configuraciones de simulación, correr el circuito que se tenga diseñado y además graficar en el plot XY. Finalmente, se dispone otra cantidad de opciones, las cuales en el curso básico no se estudiarán, por ende no se entrará en detalle de estas herramientas. Luego de esto, para empezar a trabajar en la interfaz gráfica, se debe abrir un nuevo archivo. Esto se puede hacer desde la opción File, haciendo clic en New, o directamente desde la parte inferior en uno de los iconos de acceso rápido que tiene dispuesta la interfaz gráfica.
Posteriormente se mostrará una ventana en blanco, lo cual es una señal de que se puede empezar a trabajar y así montar el circuito eléctrico. En nuestro caso, se diseñará el circuito RLC del ejercicio 9.9-1 del libro Circuitos eléctricos de la sexta edición. Una vez abierta la ventana de trabajo, es posible realizar el montaje del circuito eléctrico. Para agregar la fuente y los elementos RLC, se procede a hacer clic derecho sobre la ventana de trabajo. Allí se desplegará un menú de opciones. Se pueden encontrar los diferentes elementos eléctricos que nos ofrece la interfaz gráfica, entre estos probadores de voltaje o de corriente, elementos lineales, elementos no lineales, líneas o cables, interruptores, fuentes, máquinas eléctricas, transformadores, entre otros. Para nuestro caso de simulación, se tomará una fuente de voltaje directa. Para modificar el tamaño, se hace clic sobre el elemento. Luego se desplaza el cursor hasta que el puntero tome forma de cruz y con clic izquierdo sostenido se desplaza el puntero del mouse. Para rotar el elemento, se puede hacer desde la opción Edit, desde la opción de acceso rápido o directamente con el comando Control R. Para desplazar el elemento, se hace clic izquierdo sostenido sobre este y se desplaza el puntero del mouse. De esta manera procedemos a agregar el resto de componentes RLC. Una vez insertados los diferentes elementos eléctricos para el circuito RLC, es posible realizar la conexión de dos modos. El primero de ellos consiste en desplazar uno de los componentes entre los nodos al cual se desea conectar. El segundo es haciendo clic izquierdo en uno de los nodos del elemento y desplazando el cursor hacia el otro elemento al cual se desea conectar. Para agregar la tierra a un circuito es posible haciendo clic derecho en uno de los nodos y habilitando la opción Ground. De esta manera queda montado el circuito RLC. Una vez insertados los diferentes componentes, se procede a realizar la configuración de los parámetros eléctricos. Se tendrá como referencia los valores del ejercicio 9.9-1 del libro Circuitos eléctricos. Para esto se debe hacer doble clic sobre el elemento. En el caso de la fuente, se abre un cuadro como el que se muestra en pantalla. Allí es posible modificar los valores de amplitud o magnitud, tiempo de inicio y de parada, así como el tipo de fuente, ya sea de voltaje o de corriente. Para simular el tipo escalón unitario, se modifica el parámetro amplitud con el valor de 1 y el tiempo de inicio con el valor de 0 segundos. Hacemos clic en OK. Para el resto de los elementos RLC se realiza el mismo procedimiento. En el inductor se procede a modificar la inductancia. Para el caso de simulación es 0.5 Henry, pero se debe ingresar en las unidades que solicita el programa. En este caso, milihenrios, siendo equivalente a escribir 0.5 e a la 3. En el resistor se procede a modificar la resistencia. Las unidades para el caso de simulación corresponden a las mismas del programa. Por ende, no es necesario realizar ningún equivalente. En el primer caso, se tiene una resistencia de 1 ohmio. Para el segundo caso, una resistencia de 4 ohmios. Luego se procede a modificar la capacitancia. Para el caso de simulación es de 0.125 faradios, pero se debe ingresar en las unidades que solicita el programa, en este caso microfaradios. Así que es equivalente a escribir 0.125 e a la 6.
Finalmente, para tomar la medida de voltaje se procede a insertar el elemento, un probador de voltaje, en el nodo del capacitor, el cual es un elemento que mide el voltaje entre ese nodo y tierra, independiente del número de elementos que hayan conectados entre el nodo y la tierra. Adicionalmente, es posible modificar el nombre del nodo, para tener una mejor referencia al momento de graficar en el plot XY. En este caso, hacemos clic derecho sobre el nodo, habilitamos la opción y escribimos el nombre que deseamos. Una vez realizada la modificación de los valores de cada uno de los componentes del circuito, se procede a configurar los parámetros de simulación. Para esto, hacemos clic en la opción ATP y seleccionamos la opción Settings, o directamente con el comando F3. Se abrirá una ventana como la que se muestra en pantalla. Allí es posible modificar algunas variables, entre estas el delta de t o los pasos de simulación, cuyas unidades son los segundos, así como el t más o tiempo máximo, cuyas unidades también son los segundos. Adicionalmente, se tienen otras opciones, las cuales no se estudiarán en el momento. Para el caso de simulación que deseamos analizar, se va a modificar solamente la variable t+, en este caso por 4 segundos. Procedemos a hacer clic en OK. Posteriormente, en la misma opción, es decir, en ATP, en la opción Run Plot, se procede a hacer correr la simulación, asimismo con el comando F2 o directamente desde el icono de acceso rápido de la interfaz gráfica. Se mostrará una ventana como la que hay en pantalla. Allí es para guardar el proyecto. Entonces le modificamos el nombre al archivo y hacemos clic en guardar. Esperamos un momento a que la simulación se ejecute. Finalmente, para proceder a graficar nos dirigimos a la opción ATP, en la opción Run Plot. Asimismo, como desde el comando directo F8 o con el icono de acceso rápido que ofrece la interfaz gráfica. Se mostrará la ventana del plot XY. Aquí seleccionamos la variable que deseamos medir, hacemos clic en la opción Plot y se mostrará la respuesta del circuito. Se puede apreciar que el comportamiento es de tipo subamortiguado, donde hay una estabilización alrededor de los 3 segundos y un voltaje en terminales del capacitor de alrededor 0.8 voltios. Muy bien, esto es todo por hoy. Damos por terminada la explicación de los circuitos RLC con la interfaz gráfica del ATP Draw.